Sabes, para mí esta fue una de las ideas que me frenó durante años de realmente prestarle atención a Dios. Que si lo que la ciencia dice es verdad, pues lo de Dios tiene que ser un cuento, ¿no? No lo necesitamos. Una youtuber muy conocida a quien conozco y aprecio personalmente, a esto le llama el pensamiento mágico. Como que tienes a un lado la gente que piensa y a un lado la gente que no, la que cree en Dios, ¿no? Pero, ¿sabes? La pregunta da por sentada una idea muy clara. Que si la ciencia gana terreno, Dios pierde. Que es como que hay una competición entre Dios y la ciencia, ¿no? Que son incompatibles. Y creo que esa es la idea que me gustaría desafiar. Porque solo porque sepas explicar cómo funciona algo, no quiere decir que no haya una persona involucrada. Y si resulta que Dios y la ciencia están contestando a preguntas que están conectadas, pero son diferentes. Mira, con un ejemplo se entiende mejor. Es como si me dices, Gerson, ¿cómo explicas este iPhone? Te digo, bueno, mira, en la fábrica de Foxconn, en China, juntan las piezas. Tiene una batería de litio, tiene un procesador, tiene una pantalla, tiene millones de piezas que transmiten código binario, ¿no? Este es el tipo de explicación que me da la ciencia. Cómo funciona algo, de qué está hecho, incluso cómo llegaron las piezas a juntarse, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando me haces la pregunta, Gerson, ¿cómo explicas este iPhone? Puedo darte otra explicación. Puedo decirte, mira, hace años Steve Jobs y su equipo en Apple decidieron diseñar y crear el iPhone para que la gente pudiera usar el móvil más que para hacer llamadas, para que pudieran compartir momentos, enviar fotos, abrir archivos, etc. Fíjate que las dos explicaciones que te he dado son distintas. Pero no son contradictorias, solo porque una avance no niega ni le quita terreno a la otra. La primera explicación era una explicación mecánica de cómo funciona algo, del proceso y de los componentes. Pero la segunda explicación es una explicación a un nivel distinto, es una explicación de propósito, ¿para qué? Y de autor, es decir, ¿quién está detrás? A veces las cosas tienen más de una explicación y fuera de la teoría, en el mundo real, pasa lo mismo. Esto es lo que quiero enfatizar. Dios y la ciencia no son enemigos, sino que me dan explicaciones a distintos niveles. Y sabes, es solo cuando las juntas que puedes ver la imagen completa, como una foto panorámica que está hecha de fotos distintas. Por ejemplo, quizá algún día la ciencia me podrá decir cómo se formó el universo. Ojalá, de verdad que me encantaría saber cómo ocurrió. Pero, ¿sabes? Eso por sí solo no me dice para qué, propósito. No me dice quién, autor. Entender esto es muy importante. Claro, cuando piensas en este Dios tapagujeros que solo explica lo que no entendemos, este Dios que me decía la youtuber, claro que la ciencia se vuelve tu enemiga, porque cada cosa que la ciencia explica le deja menos espacio a Dios. Pero ese Dios tapagujeros no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que en Génesis 1 nos dice, lo creó todo, tanto lo que entendemos como lo que no entendemos. Dios creó el mundo y la ciencia es la herramienta que tenemos para ver, para estudiar sus maravillas, las maravillas del mundo que Dios creó. Es como una lupa que me permite ver la pureza de un diamante. Es como una linterna que me permite ver los minerales dentro de una cueva. Dios creó el universo y la ciencia es la manera en la que podemos estudiarlo, podemos ver todo lo que hay. Por eso, Dios y la ciencia no son enemigos. Y, ¿sabes? Nunca lo han sido. A lo largo de la historia, los científicos que desarrollaron la ciencia moderna, Copérnico, Galileo, Newton, Faraday, Pascal y tantos más, creían en un Dios que explicaba en última instancia lo que veían científicamente. Escucha, Dios es un artista que creó el mundo y nos dio mentes para poder estudiarlo y disfruta como un padre viendo a su hijo aprender cosas. Cuando yo veo a mi hijo aprender algo, disfruto. Dios disfruta como un padre cuando tú aprendes cosas.
Escucha, si conoces a Dios, si tú ya conoces a Dios, no cometas el error de desechar la ciencia. Puedes disfrutar de la ciencia. Pero si no conoces a Dios, no cometas el error contrario. Puedes seguir disfrutando de la ciencia como tantos de nosotros hacemos, pero no te pierdas el sentido que Dios le da a tu vida. Porque si lo haces, te estás perdiendo la mitad de la foto. Te estás perdiendo la mitad de la historia. Hawking and Dawkins' problem is they're dealing with the wrong concept of God by pitching God against science as an explanation. But now move to the science, and you can very easily see why Dawkins and the rest of them are completely wrong in suggesting God is the same kind of an explanation and therefore in competition with a scientific explanation. Very simple illustration. Why is the water boiling? Well, it's boiling because you've got heat energy from a gas flame being conducted through the bottom of a good Irish copper kettle and agitating the molecules of water. That's why it's boiling. Is it? It's boiling because I want a cup of tea. Now, people snigger at that and so on. Rightly so, because they see I'm being foolish. That the explanation in terms of heat energy, the scientific explanation, doesn't compete with the personal explanation of my desire for a cup of tea. In other words, both are correct. Both are correct. And you do not have to push one away and say, this is No. the correct one. Both. In school, you know, they're 10 or 11. And I say to them, look, here's a Ford Galaxy engine, motor, in an automobile. Now, I want to give you two explanations for that. One is automobile engineering and physics. The other is Henry Ford. Tell me which explanation is true. But, sir, you need both. They've got it. Why cannot some of these high-powered professors see that? El ateísmo es un síntoma de inteligencia y de racionalidad. No. Esto es fácilmente desmentible tomando la lista de los ganadores de los premios Nobel de cualquier tipo de ciencia y observar que eran personas tremendamente inteligentes, tremendamente racionales y tenían creencias religiosas como cualquier persona normal. Cuando un ateo argumenta que su ateísmo es el resultado, la consecuencia de su brillante inteligencia, habría que preguntarle si él se siente o se considera más inteligente que Isaac Newton, el padre de la física moderna, o que Sir Alexander Fleming, el padre de la penicilina, o que Gregor Mendel, el padre de la genética, o que Louis Pasteur, el padre de la microbiología, o que Georges Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, o que Lord Kelvin, o que Francis Bacon, o que Martin Luther King, o que Mahatma Gandhi, o que León Tolstoy. La lista es interminable. Por supuesto que el ateísmo no es consecuencia de la inteligencia. La renuncia al fanatismo religioso o al fanatismo de cualquier tipo sí es un síntoma de inteligencia. Pero un ateo que se crea más inteligente que el padre del genoma humano o que el padre de la penicilina, por poner un par de ejemplos, por el mero hecho de ser ateo, es tan fanático como el peor de los fanáticos religiosos. Por ende, es exactamente lo mismo. Creer en el origen materialista del universo requiere mucha fe. Como ha dicho un autor alemán, no tengo suficiente fe para ser ateo. Quisiera leeros aquí unas declaraciones de un conocido científico, físico, especialista en cosmología. Atención al dato porque él no es creyente. Sir Fred Hoyle, hablando de la posibilidad de que el universo y por tanto el ser humano sea resultado de lo que se llaman las mutaciones espontáneas, es decir, del azar, dice: la posibilidad de que el universo se haya formado solamente por azar equivale a que un huracán entre en un desguace y que a su paso deje un avión montado. Bonita manera de ponerlo, sobre todo de labios de un no creyente. Entra un huracán en un almacén de desguace
y al acabar, patapum, un avión montado. Bonito milagro. Este es estadísticamente el porcentaje de posibilidades de que el universo se haya creado así. Realmente la fe del ateo requiere un esfuerzo de credulidad bastante mayor que la fe cristiana. Cuando alguien me dice no creo en Dios y se declara firmemente ateo, le digo admiro tu fe. Esta es la primera reacción que yo tengo con esta persona. Admiro tu fe. Porque el ateo tiene una fe, un sistema de valores, una creencia y tiene un gran Dios. Por desgracia, un Dios impersonal, el Dios azar. El Dios azar, al cual adora. Permitid... ¿Qué te lleva a ti a tanta confianza en Dios? Pues el primero, el pensar en que no estoy solo. O sea, el absurdo es la falta de causa. No hay causa. Estoy aquí por accidente, porque chocó algo y salí yo y saliste tú. Y de casualidad puedo pensar, de casualidad puedo bailar, de casualidad puedo reír. Si soy pura materia, la materia no se ríe. La materia no canta, la materia no llora. Y yo canto, lloro, odio, amo, no soy materia. Si tú me dices que soy pura materia, yo te digo, no me conoces. Y entonces tiene sentido que yo ame, tiene sentido que yo pida perdón, tiene sentido que no me sienta solo, porque no resisto esa soledad, no me resulta racional, me resulta un acto de fe tremendo. No tengo tanta fe, por eso creo. Para mí el acto de fe tremendo es pensar que no hay Dios, eso es un acto de fe impresionante. Es decir, que el universo entero, con las leyes del universo, la ley hasta el movimiento de todos los planetas, que es exacto, el mismo, siempre, haya surgido de casualidad, es decir, sin causa, por accidente, que esto sea un caos, que no haya un orden, que no haya una voluntad que lo rija, y yo estoy en medio, yo no lo creo.